Bien, muchas gracias, Fer, muy amable. Cuidado, Satore, por favor, cuidado, Satore, con calma, no, con calma, ya. Bien, vamos a empezar con nuestro avance, vamos a avanzar más, porque nos estamos atrasando. De acuerdo a lo que tengo yo en la diapositiva, habíamos quedado en la diapositiva, bueno, en mi apunte, en la diapositiva número 142, y sí, estábamos hablando de los testamentos, ¿no? Habíamos señalado de que, por un lado está la sucesión legal, que es aquella que está establecida por imperio de la ley, y por otro lado está pues la sucesión testamentaria, aquella que está a colación o a disposición de las personas bajo acto de última voluntad, dicen, ¿no? El testatio menti, que significa el testimonio de la mente. Ya hemos analizado pues las distintas clases de testamento, hablando por lo menos de los solemnes o formales, y habíamos quedado en los especiales, ¿no? Hablando de los solemnes, hemos visto que está el testamento abierto, que tiene dos modalidades, el que se realiza ante notario y testigos y el que se realiza solamente ante testigos. Y tenemos el testamento pues cerrado, ¿no? Que sí o sí es ante notario de fe pública y con la presencia de testigos. Hemos empezado a analizar el otro tipo de testamento, los testamentos especiales. Son denominados especiales pues porque los mismos son elaborados en circunstancias muy particulares donde se supone pues que hay cierta urgencia y cierto riesgo y por lo tanto no se exigen tantas formalidades como para los solemnes o los formales, ¿no? El primero que ya habíamos visto y habíamos quedado precisamente en esta definición, ¿no es cierto? De forma general, tenemos los testamentos en caso de riesgo grave, que podría ser, por ejemplo, hoy un momento muy interesante para poder aplicarlo, ¿no? A raíz de que estamos atravesando pues una pandemia, parece que sí, un poquito el índice de contagios y de impacto pues está relativamente estable. Estamos aprendiendo ya a vivir con ese virus, ¿no? Y ya estamos retomando pues ciertas actividades, ya hay reuniones sociales con autorización de la alcaldía, ya se va a iniciar también, por ejemplo, la Liga de Fútbol Nacional, ya estamos circulando hasta las 8 de la noche, sábados y domingos también, se están aperturando los gimnasios, entonces, bueno, ya va bajando un poquito el índice de contagio. Pero de todas formas, es un virus, no tenemos que bajar la guardia, es un virus bastante peligroso. Y está la posibilidad de que nosotros podamos pues, realizar este testamento en aquellos casos pues, donde amerita, ¿no? Donde existe realmente un gran riesgo. ¿Alguien, por favor, puede leer el artículo 1134 del Código Civil? Artículo 1134. Ya se abusan por ustedes, yo me olvido mirarlos y entonces ya desaparecen. Sí, voy a leer. Artículo Adelante. 1134. Testamento en caso de riesgo grave. En caso de riesgo grave que amenaza al testador por causa de epidemia, calamidad pública, accidente o enfermedad imprevista, en lugar o circunstancia que impide acudir a las formas ordinarias, el testador puede disponer su última voluntad, sea de palabra o por escrito, bajo los requisitos siguientes. 1. Que se otorgue en presencia de 5 testigos o por lo menos 3 si no pueden ser habidos los 5. 2. Siendo en forma firme en el y todos los testigos aplicar lo previsto en el artículo anterior. 3. Que siendo en forma verbal solamente firmen los testigos un acta del otorgamiento con la misma previsión del inciso precedente. 4. Si tampoco se puede levantar y firmar el acta, valdrá como testamento verbal. Bien, lamentablemente teníamos algunos problemas con su audio, pero no se preocupe. Pero hemos escuchado, ¿no es cierto?, que hay esa posibilidad, más o menos como se ve a veces en las novelas o en las películas, de que estando nosotros en una situación de riesgo grave, pues podemos hacer ese testamento. Fíjense y las modalidades y los requisitos que tiene, ¿no? Porque puede ser un testamento escrito con la presencia de 5 o mínimamente 13 testigos.
Puede ser también un testamento verbal, ¿no? Hasta dónde llega nuestro código. Puede ser un testamento verbal y si es que no ha habido la posibilidad pues, de que podamos plasmarlo en papel, los testigos tienen que elaborar un acta. Y por supuesto, una de las principales características de este tipo de testamento es que tiene un tiempo limitado de duración o validez. O sea, la persona tendría que fallecer en los próximos 3 meses. De lo contrario, pues el testamento va a perder eficacia jurídica. El 1135, por favor, señorita Yesenia, Código Civil. Ya, Lisa, ahorita. ¿Está con su código? ¿Lo tiene? Sí, es que lo tenía aquí abierto en internet. No sé qué lo hice el mío. No. Ya. Romina Gil, por favor, lea de su No, código. ya qué número, diga, Listen. No me olvidé. No, pues, 1135. ya, 135. Ay, no me sale. Ya, Ujú. ya me pasé. Ah, Ya, Neidy Juchani, ya, lea, por favor, ya el lo vi. 1135. Eficacia del testamento otorgado en caso de riesgo grave. La eficacia, parágrafo 1. La eficacia del testamento otorgado en caso de riesgo grave solo tendrá efecto si el testador fallece como resultado del riesgo o dentro de los 3 meses de haber cesado la causa que le indujo a testar. Parágrafo 2. Si el testador muere en ese intervalo, el testamento escrito o el acta se depositará bajo constancia ante un notario, en su caso el más próximo, quien deberá informar a los interesados. Parágrafo 3. Si el testamento es solo verbal, cualquiera de los testigos informará a la autoridad judicial más cercana para los efectos del caso. Ya. Ok, muchas gracias. Después de un siglo, ¿no? Ah, sí, bueno, ya me dio sueño y hasta hambre y un poco de frío. No, gracias, gracias. Chicos, ya pues, estén ahí con su instrumento de trabajo. Si lo van a tener en la computadora, ya está bien, pero que esté ahí listo. Y si no, mejor si lo tienen en físico, pues no se olviden que estamos pasando clase y tienen que estar con sus códigos a la mano. Bueno, como verán, el artículo 1135 hace una especie de reglamentación, ¿no? De cómo tiene que hacerse este testamento, qué procedimiento se tiene que seguir en caso de que sea, por ejemplo, realizado de forma verbal, qué tiene que hacer el testigo, o qué tienen que hacer todos una vez culminado. Y hay un pequeño medio que vacío, medio que obscuridad. Al final, ¿tiene una validez de 3 meses o no? Porque dice, si la persona muere producto del riesgo. ¿Quieren revisar? Carlos Morales Guillén. A ver, esperen. Doctor, Ay, qué grande mi decepción. ¿Saben qué pasa? Que yo pensé que tenía ya los dos códigos, pues, de Carlos Morales Guillén. Pensé que tenía el código civil y el código procesal civil en concordado y anotado. Pero ahora que vengo a ver, solamente es el código civil, tomo 1 y tomo 2, así que qué desastre. Qué lamentable mi vida. Ya. Busquemos. ¿Qué artículo estamos leyendo? El 1135. Bello es este libro, chicos, se los recomiendo. doctor, Sí, una consulta. El ya, documento que nos envió en Word del Código Civil y el es procesal, este. Ujú. interpretado por el doctor Morales Guillén, ¿no? Si no me Ajá, equivoco, sí. tenía lo último,
en la presentación, doctor, dice, vigente, dice el Código Regirá desde el 2 de abril del 76, sí. ¿Está bien la interpretación que hago? O sea, no es muy ambigua. No, ¿por qué? ¿Dónde está lo raro que no me percaté, perdón? Eso le quería decir yo, porque en el último artículo del 1570 que muestra en el Código Civil, dice este código regirá desde el día 2 de abril de 1976. Pero este análisis es al antiguo código o al nuevo. Ah, ya. Esa era mi Bueno, pregunta. tenemos por un lado el Código Civil y por otro lado tenemos al Código Procesal Civil. Lo que hace Carlos Morales Guillén es escribir el Código Civil y lo transcribe todo, ¿no? Desde el artículo 1 hasta el 1500 no sé cuánto, ¿ya? Y obviamente que el Código Civil era pues un nuevo código. En 1976 recién se estaba poniendo en vigencia. Es de 1975, pero se publicó, se promulgó ya más adelante, recién en 1976 entra en vigencia. Entonces, póngase usted que estaba en esa época, en ese año, en esa fecha, y entonces dice, este entra en vigencia recién. Es un nuevo código, ¿no? Y es el código que lo tenemos vigente hasta ahora. El Código Civil sigue vigente hasta ahora. Hay un anteproyecto de un nuevo Código Civil, pero sabrá Dios cuándo. Imaginemos que ojalá que el próximo gobierno lo haga, pero seguimos con el Código antiguo, ¿no? El que ha cambiado es el Código Procesal Civil. Entonces, el libro que yo les he enviado del Código de Procedimiento Civil, ese ya es pues del antiguo código, ¿no? Pero es casi lo mismo, ha variado el procedimiento, pero los institutos procesales están ahí, por eso que los libros son siempre invaluables, ¿no? Tienen información, pero exquisita, porque estos han venido a interpretar, Carlos Morales Guillén, ha venido a interpretar pues todo aquello que estaba, ¿no es cierto?, en los códigos napoleónicos, el napoleónico, el italiano, el francés, ¿correcto? Aquí está, miren, Carlos Morales Guillén, escritor, hombre, público, nacido en Cochabamba el 13 de marzo de 1915. Cochabambino, boliviano, él ha hecho un análisis de la fuente directa que han tenido estos códigos, ¿no? Y es una obra exquisita porque el nuevo código, chicos, pasen los códigos que pasen, el proceso no va a cambiar. El derecho civil no va a cambiar, ni el derecho procesal civil tampoco. Van a cambiar cuestiones, pues, muy accesorias, ¿no? No sustanciales. Por eso es que estos códigos sirven y valen y van a valer siempre, ¿no? Ya hoy en día los escritores no hacen tanta comparación, análisis con esto, ¿no? Por ejemplo, por dar un instituto, los interdictos. Los interdictos están tanto en el antiguo Código de Procedimiento Civil como en el nuevo Código Procesal Civil, ¿no? El tema de las sucesiones, por ejemplo, no va a haber una modificación trascendental con el nuevo Código Civil en el tema de sucesiones. ¿Qué cosas se modifica? Por ejemplo, ya se habla de la disposición de un cadáver, ¿no? Ah, novedad, ¿no? ¿Qué cosas se modifica? Se prohíbe que la mujer se ponga el apellido del varón, se prohíbe. Actualmente es optativo, ¿no? Si quiere maneja su apellido o si quiere la pone el esposo, ¿no? Entonces, son cosas superficiales que se van cambiando y modificando, pero la esencia en sí no va a cambiar. Por eso es que es importante que ustedes tengan estos libros, porque respuesta que no pillen en Gonzalo Castellanos Trigo, en Ramiro Arciénega, no sé, pues Barrientos y otros, los van a pillar en estos libros viejos, ¿no? Evidentemente esta edición, la última vez creo que la sacó fue el 2001, así que es una belleza. Miren, yo tengo el de 1999. Es oro. Más bien, les encargo, si alguno de ustedes puede encontrar este libro así, en este material bonito, pareciera hasta original, porque yo he visto unos empastados horribles que venden por la Gabriel de este autor, ¿no? Pero este está muy hermoso. Mire, yo tengo este A ver. de Guillén.
de familia. Ah, de familia, qué interesante, ¿no? Sí, súper bueno, 2 tomos son. ¿Y dónde lo compró? Lo compré en una librería, pero sí era de segunda mano. Hay una librería por la Sewane, en la primera que hay, concordado y anotado, Oh, pero buenísimo. súper bueno. ¿Cuántito? 180 creo los dos. Ah, sí, sí, ¿no? Estos estaban 150 los dos, pero son solamente códigos civil. Bien, analicemos el artículo en cuestión. Estábamos hablando del 1135. Tenemos que hacer ahí una pequeña interpretación al parecer. Ojalá que Carlos Morales Guillén haya desarrollado algo. Ya lo tenía el artículo acá. A ver, 1150, 1133, 1135. Aquí está. Lo curioso está acá, ¿no? Dice, la eficacia del testamento otorgado en caso de riesgo grave solo tendrá efecto si el testador fallece como resultado del riesgo o dentro de los 3 meses de haber cesado la causa que le indujo a testar. ¿Cómo interpretamos eso? Es que Marisol, cierre su micrófono, por favor. Está sonando hasta aquí ese avión que no queremos que se estrelle. Bien, entonces, no tenemos que señalar que este testamento, una vez otorgado, tiene una validez de 3 meses y se acabó. En realidad, ustedes han visto, hay personas que están con el COVID, ¿no es cierto?, internadas en una situación difícil y a veces salen pues después de 8, 9, 10 meses inclusive. O por último, pierden la vida. ¿Desde cuándo se va a contar los 3 meses? Desde que esa enfermedad ha sido superada y él no fallece, ¿no? O finalmente el testamento va a ser eficaz si ha estado 1 año en terapia intensiva y sigue ahí el tipo producto del COVID, pues técnicamente el testamento es válido. O sea que esto de los 3 meses es relativo. O muere dentro de los 3 meses o, en su defecto, no importa que se haya alargado, ¿no es cierto? Bajo el entendido de que pues la enfermedad lo ha debilitado, pero puede que haya soportado mucho más tiempo de los 3 meses, ¿no? Además, no nos olvidemos que la muerte, dice, y este es un requisito igual indispensable, la muerte tiene que ser producto de ese riesgo, no de otro, ¿no? Tiene que ser producto de ese riesgo. O sea que técnicamente, si yo hago un testamento porque estoy enfermo de COVID y mi salud va decayendo y de repente estoy ahí medio que sí, medio que mal, y de repente no sé, se incendia la clínica y muero incendiado, es distinto, ¿no? ¿No? El testamento técnicamente no se tiene que aplicar. No, es muy interesante esto del derecho sucesorio, chicos. Es apasionante, pero ¿saben qué? La mayor parte de lo que vemos y avanzamos se queda en el papel. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados pues a hacer testamento. No lo hacemos, nadie lo hace. Testamento a bordo de nave o aeronave. Bueno, estamos hablando de un caso hipotético, ¿no es cierto?, donde las personas pues están encaminados en un viaje, ya sea terrestre, ya sea por vía mar o ya sea por aire o quién sabe hasta el espacio, ¿no? Se supone que en algún momento habían viajes turísticos a la luna que realizaban pues algunos millonarios, ¿no? Entonces, técnicamente, si por algún motivo tienen un problema, ¿no es cierto?, en este viaje y les da tiempo de testar, pues lo pueden hacer. Se han visto películas, y no podemos hablar de otros casos porque no hemos llegado hasta ahí, ¿no es cierto? Películas donde supuestamente las aeronaves van al espacio y tienen un problema y luego no pueden retornar, ¿no? Porque no soportarían el tema del ingreso a la Tierra atravesando la atmósfera porque hay algún defecto o algo en el chasis del transbordador, ¿no? Entonces, prácticamente ya están condenadas a la muerte. Ahí podrían hacer un testamento. En algún momento seguramente recuperarán pues sus cuerpos, si hay la posibilidad, ¿no? Entonces, también puede ser en un barco tipo Titanic, ¿no? El Titanic no se ha hundido en 2 minutos, ha sido muchas horas las que ha estado ahí todavía flotando, ¿no es cierto? Hasta que finalmente pues ya la estructura se fue abajo. Bien,
En estos casos, ¿qué se tiene que hacer? Vamos a realizar un testamento, vamos a buscar al capitán o al comandante de la nave, en ausencia de él vamos a buscar al siguiente, o sea, va por orden regular, pero buscando al de mayor jerarquía, porque generalmente tú cuando estás en el cuartel y te dicen, esto es por orden regular, vas de la mínima jerarquía y de ahí va subiendo él, va subiendo, subiendo y transmite hasta el que tiene pues el poder de decisión. En cambio, en este caso, directamente tienes que ir a buscar al de mayor jerarquía. Si es que no hay la posibilidad de que encontremos a esa persona, pues al segundo. Y si no, al tercero también, no hay de otra, el que esté a cargo, porque necesariamente tiene que haber una persona que está a cargo, ¿no? Este testamento también tiene que hacerse con la presencia, por lo menos mínimamente, de 3 testigos. Y al igual que el anterior, ¿no es cierto?, tiene también una duración temporal, el cual va a caducar en los próximos 30 días, pero fíjense el punto final, ¿no? En caso de que la persona no haya fallecido por ello, ¿no? Es que puede que estén en naufragio, haga el testamento y resulta que tienen provisiones o qué sé yo para, no sé, pues se me ocurre 2 meses. El testamento va a ser válido, ¿no? Ahora, los 30 días se van a computar una vez que haya cesado ese riesgo de peligro. Han sido rescatados después de 3 meses, ya ha cesado. Él verá si lo caduca, ¿no es cierto?, mediante un acto jurídico o si directamente deja que pase el tiempo y la norma pues lo caduca de forma automática. Tenemos el testamento militar. Este se va a realizar, ¿no es cierto?, ante el jefe de unidad. Este sí va por orden o conducto regular. Se necesita también por lo menos la presencia de 3 testigos. Todas estas cuestiones se van a anotar pues en el libro de novedades. Y bueno, hay algunos casos hipotéticos que pone el código, ¿no es cierto?, por si estamos en guerra, por si estamos en contienda bélica y si estamos prisioneros y demás, ¿no? El testamento va a caducar a los 3 meses del retorno del testador, o sea, estos plazos no es que corren desde el momento en que se han elaborado estos testamentos, sino una vez que hayan cesado ese riesgo o esa situación especial, ¿no? El Código Civil, en su artículo 1139, establece una situación muy extrema, ¿no es cierto?, hablando de un caso de batalla donde se puede pues declarar la última voluntad, ¿no es cierto?, ante 2 testigos, aunque sean tus compañeros de arma en guerra, ¿no es cierto?, y por supuesto este va a tener que ser transmitido por conducto regular. Ahora, también contempla la posibilidad de que tú estás pues como prisionero de guerra y también lo puedes dictar de forma escrita o de forma verbal a tus compañeros de celda. No nos olvidemos que no tendría pues que ser un testamento que no vaya a vulnerar la legítima en caso de la existencia de herederos forzosos, ¿no? No se piden más requisitos por el tema de la complejidad o el riesgo, situación especial por la cual se está atravesando. Alguien, por favor, el artículo 1139, ¿quién va a leer? Ya, Neidy, adelante. Artículo 1139. Dice, no estoy en mi cuarto, estoy en la casa de mi tía, estoy sin código. Ya, entonces lo va a leer Leonela. ¿Qué número es? ¿1139? 1139. Testamento militar en acción de guerra o siendo prisionero. Numeral 1. El militar y en general, el movilizado en caso de campaña pueden, al entrar en acción o estando heridos en el campo de batalla, declarar su última voluntad ante 2 testigos o compañeros de armas, o entregarles el pliego que la contenga firmado de su puño y letra. 2. Esta disposición es también aplicable en caso a los prisioneros de guerra.
Muy bien, perfecto. Mm. No sé qué tanto a ustedes les llega, pero me acaba de llegar un mensaje de que alguien abrió mi Facebook. Esperemos que no pase nada raro. Ok, como verán, posiblemente podemos señalar de que estos artículos están fuera de contexto actual. Evidentemente no estamos ya en época de guerra. Hay periodos, pues en la etapa, en la historia de la humanidad. Por ejemplo, cuando se estaba forjando, ¿no es cierto?, el viejo continente, también ha sido pues a título de puras guerras sangrientas, ¿no? Aquí también en nuestro continente, al momento de hacer, por un lado, la independencia, ¿no es cierto?, la liberación de la colonia y la creación de los nuevos países, pues también han habido en su momento contiendas bélicas. Lo decía Banzer, ¿no?, en algún momento. Yo, cuando fui presidente en una etapa dictatorial, pues lo hice en base al modelo que existía en ese momento. Era pura dictadura, puro golpe de Estado. Así tuve que entrar. Y ahora en este nuevo periodo, pues democrático, pues también estoy accediendo de la misma forma como se hace hoy, ¿no? Ahora se hace mediante elecciones, mediante el voto ciudadano y es así que llegó a la presidencia, ¿no? Ese su justificativo de por qué un dictador está candidateando y puede acceder a la presidencia. Entonces el código responde, ¿no es cierto?, a esa época. Es un código Banzer, estamos hablando de la década de los 70, donde sí, posiblemente ya no teníamos muchas contiendas bélicas, pero habíamos superado ya bastantes. Nuestro territorio ha sido cercenado por todos lados y, y bueno, todavía no había una estabilidad entre los países. En cambio, hoy en día ya todo está, como quien dice, más civilizado, ¿no? Ya no vamos a contiendas bélicas, ya directamente lo que se hace es pues acudir a la Haya, a la Corte Internacional, ¿no es cierto? Ahí está la demanda marítima. Tenemos otra demanda por el Silala, que en otras épocas pues ya hubiesen ameritado posiblemente una contienda bélica. Muy bien, entonces bajo ese entendido, posiblemente todo esto por ahora esté fuera de contexto actual, pero tampoco lo podemos dejar de considerar, toda vez que si bien estamos en una situación de paz a nivel mundial, aunque hay sectores que siempre hay conflicto, pues es bueno que el código lo prevea, ¿no? El testamento holográfico. Este testamento holográfico es aquel que es realizado a mano, puño y letra del testador, ¿no? Este se lo puede realizar en cualquier papel común. Bueno, es que recordarán ustedes que antes existía pues el papel sellado y generalmente pues contratos, memoriales y demás, pues lo tenías que hacer en esos papeles. Hoy en día ya todo es pues en papel normal, común y corriente. Pero fíjense, ¿no? Los cambios y transformaciones desde la década de los 70 a la que estamos hoy. No hay papel sellado, no hay timbres, no hay valorados, prácticamente todo es normal, ¿no? Entonces, este testamento daba la posibilidad de que la persona pues pueda realizar su propio testamento, pero en base a disposiciones que están en un papel y que sí o sí tiene que ser realizada solamente a puño, mano y letra de él. Se entiende pues que hay una situación de peligro la cual está atravesando la persona y que también tiene una duración corta, ¿no? Estamos hablando de 30 días de haber posiblemente cesado esa situación o haber retornado el testador. El testamento hológrafo o holográfico eh, tiene pues esa connotación de ser extremadamente personalísimo y secreto, ¿no? Ya que, por ejemplo, si en algún momento nosotros encontramos alguna mano o una letra distinta, ¿no es cierto?, en todo el contenido, pues automáticamente el mismo va a quedar sin efectos jurídicos. Se entiende también que este testamento pues no lo podrán hacer aquellas personas que no saben, bueno, que son analfabetas. Bien, vamos con el siguiente, el testamento campesino. Alguien, por favor, el 1142.
Alan, artículo Testamento 1100. campesino. Listen, yo lo leo si quieres. Ah, ya, adelante. Ya. Ese campesino no, ¿eh? Testamento de Ujú. campesino. Ya. Los campesinos y otras personas que viven en lugares distantes y sin facilidad de comunicación pueden otorgar sus testamentos en una de las formas contenidas en este código o hacerlo en su idioma propio, sujetándose a su uso, con tal que no sean contrarios al orden público y a las buenas costumbres. Muy bien. Bueno, ahí tenemos un afán desesperado de hacer un código civil inclusivo, pero a veces por ser tú inclusivo, al final terminas teniendo tintes discriminatorios, ¿no? ¿Por qué tendrías que poner ahí un testamento específico para un grupo social? ¿No? Eh, 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 ¿Qué son perritos, animalitos o cuál la finalidad de decir, ustedes también pueden hacerlo como dice el código? ¿No? Pero bueno, la idea era, al menos, miren, la interpretación que hace Carlos Morales Guillén dice, ¿no? El artículo antes que procurar una pronta adaptación del campesino a las formas de convivencia para las cuales legisla el código, aleja esa posibilidad con un criterio menos evolucionado que el que informa el artículo 455 del Código Abrogado. Parece dar un mejor tratamiento al problema al disponer que las autoridades deben resolver periódicamente sobre los lugares del país en los que deben continuar aplicándose dicho artículo. Bueno, eso estaba en el antiguo código, dice, y el anteproyecto. En fin, las críticas que podemos hacer es que no es necesario colocar pues aquí campesinos, afrobolivianos, guarayos, o sea, somos un estado plurinacional, ¿no? Y seguramente esta es una de las modalidades que presumo yo en el anteproyecto, pues ya no está contemplado porque la ley es para todos, ¿no? De forma general, sin distinción de raza, sexo, religión, orígenes étnicos, ni mucho menos. Pero ahí está, las connotaciones de nuestro código. La capacidad para testar, cuando nosotros hablamos de capacidad, estamos hablando de una facultad, de una aptitud que tendría la persona para poder, pues, ¿no es cierto?, disponer de sus bienes, ya sea mediante ese acto de última voluntad. Esta materia está regida por ciertos principios generales relativos a lo que es, pues, la capacidad de obrar, en razón, ¿no es cierto?, de la capacidad que tiene la persona para poder, pues, razonar y distinguir lo bueno de lo malo y discernir, ¿no es cierto?, y comprender, pues, qué estás haciendo, si comprendes el negocio jurídico y qué alcances tiene. Alguien, por favor, no diremos a alguien. El artículo 1118, por favor, Dharma. Capacidad para testar. Sí. Capacidad para testar. Toda persona residente en el territorio nacional puede testar libremente, excepto aquellas a quienes la ley prohíbe esta facultad. Muy bien. Entonces, por regla general, todos podemos testar. Momentito, pero aquí tenemos una excepción. Nosotros, como ley, vamos a decir quiénes sí pueden y quiénes no pueden testar. Esas prohibiciones, pues, pueden estar establecidas de forma unilateral como la siguiente prohibición, ¿no? Sabemos que el testamento se realiza de forma unilateral. No existe el testamento, por ejemplo, mancomunado, ¿correcto? ¿Qué sería un testamento mancomunado? Que mi papá y mi mamá hagan un testamento a favor de X persona. No porque estén casados o estén ante el fenómeno de la comunidad de gananciales, pues ese testamento va a ser válido. En realidad, cada uno de ellos pues tendrá que realizar su propio testamento de forma unilateral, ¿no? Es uno de los fundamentos para su revocabilidad. Imagínense, si yo quisiera revocar un testamento mancomunado, tendría que buscar pues, a la otra persona, ¿no? Ahora, alguien, por favor, lectura al artículo 1115, y ese alguien se llama Adriana. ¿Qué es eso? Ya no te devuelven nada de los papeles. Se queda ahí.
Personas de la moto, ¿no? Adriana. 115, dicen. 1115. Otra que está con las computadoras. Carácter personalísimo del testamento. Ya. El testamento es un acto personalísimo, no se podrá testar por poder o encargo, ni dejarse al árbitro de un tercero la institución de heredero o legatario, o la determinación de bienes o cuotas que hayan de recibir. Muy bien, perfecto. El 1209, por favor, ¿quién está con su...? Leonela. 1209. Ya. Um, 1209, facultad revocatoria. Ujú. Cualquiera puede revocar o variar su testamento cuantas veces quiera, sin que persona alguna se lo pueda impedir. Toda renuncia o restricción a este derecho no tiene efecto alguno. Muy bien, perfecto. Fíjense, ¿no? Esa característica innata de revocabilidad que tiene el testamento, pues no se puede modificar, ¿no? No puedes hacer un documento donde tú renuncies y digas este es el definitivo o testamento irrevocable. No, no existe eso, ¿no? ¿Todo por qué? Porque es personalísimo. Personalísimo bajo el entendido que tampoco podemos dar un poder a tercera persona para que él haga nuestro testamento. O lo haces tú o no lo hace nadie más, ¿no? Excepto en los testamentos especiales donde elaboran un acta, pues los testigos a veces, ¿no? Bien. El artículo 1119 del Código Civil establece pues ciertas causales de incapacidad para que la persona no pueda realizar pues su testamento. Por ejemplo, los menores de 16 años no pueden testar, ¿no? Menores de 16 años, lo que quiere decir que si tienes 16, 17 o 18, pues técnicamente sí puedes realizar un testamento. O sea que no estamos hablando de la típica capacidad de obrar que la adquieres en tu mayoría de edad, que son los 18 años, sino que existe esta posibilidad y tiene relación, pues, y está sistematizado, podríamos decirlo así, con lo que sería la emancipación, ¿no? O la autorización de un matrimonio. Ustedes saben que los menores de edad pueden emanciparse ya sea por matrimonio o ya sea porque trabajan, pues, ¿no? Y tienen un ingreso propio y más bien piden y solicitan pues cierta libertad o independencia económica, ya que hay otra persona que administra ese dinero, quién sabe, de mala manera. Las personas que están sujetas a interdicción. Ojo, no pueden testar, pero no estamos diciendo que no pueden recibir. Un enajenado mental o un menor de edad sí puede ser pues sujeto beneficiario de un testamento o estar consignado como legatario. Lo que no puede hacer es que realice, ¿no es cierto?, un tema de realizar un testamento. No puede ser testador, pero sí puede ser un heredero testamentario. ¿Ah, sí? Oh, ya. Bien. Los que no se encuentren en su cabal juicio. Y no es lo mismo que lo anterior. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Porque el anterior dice los que están sujetos a interdicción y el siguiente dice los que no se encuentren en su cabal juicio. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia puede ser que en ese momento de realizar el testamento tengan algún problema, pero que es temporal. Oh, pero perfecto, ¿no? Eso me hace recuerdo. Alguna vez cuando mi papá iba y compartía con la familia, una tía me dijo, tu papá me ha dejado un testamento sobre unas acciones de yacimientos y no sé qué, así que, bueno, ese sería un típico ejemplo, ¿no? Evidentemente, el anterior posiblemente exista pues una declaración judicial de interdicción, o de lo contrario, no se ha hecho todavía, pero la persona es enajenada mental. Pero cuando hablamos de cabal juicio, nos referimos a que la persona no esté pues violentada físicamente en su pensamiento, ¿no?
Es decir, que no esté ebria, que no esté drogada, que no esté hipnotizada. A eso se refiere. Por eso ahí el papel muy importante, ¿no?, del notario de fe pública es verificar que la persona pues estaba consciente en tiempo, momento y realidad. Tampoco pueden hacer testamento los sordomudos y los solamente mudos que no saben escribir, ¿no? Es que ellos tienen que tener pues un mecanismo de comunicación, ¿no? De lo contrario, pues ¿cómo podrían ellos hacerse entender o comprender si no tienen un lenguaje mediante el cual pueden pues interactuar con otras personas? La capacidad de testar se aprecia únicamente con relación, fíjense, y esto es muy importante, al instante del momento en que se está realizando la otorgación de dicho testamento. Muy bien, esta es otra unidad. Esta unidad se llama la apertura de la sucesión. De acuerdo a lo que establece la doctrina, tenemos 3 etapas por las cuales pues, se suscitan en cada sucesión, ¿no? Por un lado, la primera es la apertura de la sucesión. Entonces vamos a ver desde cuándo, cómo, por qué es la delación de la herencia y demás, ¿no? Bueno, como consecuencia, viene la delación de la herencia, que sería el llamamiento a los sucesores. Y además de ello, vendría la tercera etapa, que sería ya sea la aceptación o, por otro lado, la renuncia de dicha herencia, que es la opción que tienen pues, y manejan los que tienen la vocación hereditaria. Entonces, son 3 momentos importantes. 1, el tema de la apertura. 2, la delación. Y 3, aceptación o rechazo. Vamos con la primera. Hablemos de la apertura de la sucesión. Bueno, ¿desde cuándo se da la apertura de la sucesión? Gonzalo Castellanos Trigo dice por ahí, cerrado el cajón, abierta la sucesión. Bueno, en realidad es antes que eso, ¿no? La apertura de la sucesión se da, pues, cuando se produce el fallecimiento de la persona. Mientras la persona no muera, ya sea ante una muerte real o una muerte presunta, pues la apertura de la sucesión pues no se da. Alguien, por favor, alguien que se llama, sí, Alana, el artículo 1000, por favor, del Código Civil. No, está acostumbrado a que tú lo leas para pum. La apertura de la sucesión. Adelante. Ay, se congeló, creo, justo su imagen. ¿Me escucharon? Sí, perfecto. No, perfecto, okay. No se preocupe, todo bien, no hemos tenido ningún problema. Sí, por favor, alguien léame el artículo 1000, Fernanda Laguna. ¿El 1534? No, el 1000. Ah, ya. No lo tengo, espere. La una que tiene problemas técnicos y no escuchamos nada, y la otra que no lo tiene. Aquí está. Procesal no, ¿eh? Espere. No, civil. Ay, digo civil. No sé por qué dije procesal. Espere. Ya. 1000. Apertura de la sucesión. La sucesión de una persona se abre con su muerte real o presunta. Muy bien, muchas gracias. Sí, lamentablemente, Alana, no escuchamos nada, pero yo no quise hacerla sentir mal. De todas formas, gracias por su participación. Bueno, estamos hablando de la muerte. Ya sabemos que la muerte es el cese de las funciones vitales de una persona. Esta muerte puede ser pues una muerte por causas naturales o también puede ser suscitada por algún accidente, enfermedad, ¿no? A eso se denomina pues la muerte real. Por otro lado, también existe otro tipo de muerte, que es la muerte presunta, y esta está establecida y reconocida pues dentro de los procesos voluntarios, ¿no? Hay un pequeño procedimiento del cual se logra establecer, ¿no es cierto?, de que una persona pues se presume que está muerta, por eso es muerte presunta.
es una presunción de carácter juris tantum, ¿no? Que va a ser válida mientras no se demuestre lo contrario. En el certificado de defunción, bueno, ese certificado de defunción va a ser emitido pues seguramente por un oficial de registro civil, el cual se va a hacer también con el certificado de óbito, ¿no? Que es el que te dan en el hospital para ver cuáles son pues las causas del fallecimiento de la persona. Ahora sí, por favor, Yesenia Moreno, el artículo 1534. Ya. $1534. Ya. Dice fuerza probatoria, ¿ese dicen? Sí. Ya, parágrafo 1. Las partidas asentadas en los registros del Estado Civil, así como las copias otorgadas por la Dirección General de Registros Públicos, hacen fe sobre actos que constan en ellas. Parágrafo 2. Las indicaciones o menciones extrañas al acto objeto de inscripción no tienen validez. Claro, pues va a reventar esto. Muy bien. Muy bien, es parte de lo que los documentos públicos tienen un valor de fuerza probatoria plena, ¿no? Entonces, todo lo que esté registrado ahí, partidas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, así como tenemos un nuevo libro digital, ¿no es cierto?, para el registro e inscripción de las uniones conyugales libres de hecho, pues técnicamente todos esos tienen plena fuerza probatoria. El momento de la apertura de la sucesión. Es importante, y es por eso que así se consigna, establecer, ¿no es cierto?, ya sea en el certificado de óbito, que igual va a reflejar lo propio pues al certificado de defunción, el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo del deceso de una persona. ¿Y por qué es tan importante? Porque esos milisegundos que estén ahí atravesados van a determinar pues precisamente qué personas tienen la posibilidad de poder concurrir a dicha sucesión hereditaria, ¿no? Y lo hemos hablado, por ejemplo, en la teoría de la premoriencia y la teoría de la conmoriencia, ¿no? Donde segundos hacen pues la diferencia para ver quién va a poder heredar en una mayor proporción y beneficiar a los suyos o no, ¿no? O para finalmente ver si ninguno por ejemplo, ante la muerte de cónyuges, pues que ninguno de los dos haya tenido la posibilidad de heredarse recíprocamente, toda vez que se determina pues la conmoriencia, que ambos han fallecido pues al mismo tiempo. Todo esto, este fenómeno, este instituto de la apertura de la sucesión lo van a encontrar pues a partir del inicio del libro cuarto, el artículo 1000 de nuestro Código Civil, ¿no? La sucesión de una persona se abre con la muerte real o presunta. La sucesión es un derecho, ¿no? El tema de la apertura de la sucesión, pues tenemos ahí la posibilidad de heredar, ya sea a raíz de la sucesión legal, que establece un sistema de legítimas y porciones disponibles, o la sucesión testamentaria, ¿no? Aquella que está establecida a última voluntad, pues, del causante, ¿no? Entonces, indistintamente la forma de heredero o la fuente que tengas de tu vocación hereditaria, vas a poder concurrir pues a dicha sucesión, ¿no? En base a esos principios que ya hemos generado o características, universalidad, indiscriminabilidad, equitatividad. Doctor. Sí, adelante. Una consulta. Una vez que se apertura este proceso sucesorio, voy a suponer que el cónyuge, el esposo muere y existe, digamos, un inmueble o un coche. Muere el esposo. Esta sucesión hereditaria inmediatamente hay una fecha que se abre ya la sucesión hereditaria para el cónyuge y los hijos, digamos, ¿no? Voy a suponer que también tiene hijos. ¿Puede la cónyuge vender el inmueble unilateralmente? No, no puede, ¿no?
Y ahora hay un mayor control, pues como ya hay un servicio cruzado entre los notarios de fe pública, el CERESI y el CEGIP, por más que diga soltero en tu carnet, por más que el vehículo esté solo a tu nombre, el notario ya de frente te pregunta, ¿es casado? Porque va a salir en el sistema. Ah, si es casado, necesitamos anuencia, ¿no? Se ha muerto. Ajá, peor pues, ¿no? Necesitamos una declaratoria de herederos y primero un cambio de nombre. A veces, cuando muere el cónyuge, los hijos dicen, no, vos nomás, mamita, declarate y por último eso en algún momento igual va a llegar a nosotros. Cosa de ellos. Entonces la madre hará su proceso de aceptación de herencia, hará los procesos de cambio de nombre y ya podrá hacer pues disposiciones a título unilateral. Pero ojo, la ley le da 10 años, ¿no es cierto?, al que no se está declarando para poder aceptar o rechazar esa herencia, ¿no? Lo que quiere decir que si alguien en algún momento pues decide aceptar la herencia y pedir su parte, pues lo va a hacer, ¿no? No sé si le hemos contestado. Sí, otra variante, si es tan amable. Esa misma familia tiene un menor de edad, o sea, el cónyuge dejó una niña de 3 años. ¿Protecciones? No sé si nos puede repetir la consulta, por favor, porque salió muy entrecortado. En el mismo caso, muere el cónyuge, quedó la esposa y los hijos, pero entre los hijos hay una menor de edad de 3 años. Entonces, ese inmueble puede convertirse en patrimonio familiar y no ser objeto de transacciones. Para constituir en patrimonio familiar, pues tendrían que haber firmado ambos cónyuges antes de la muerte, ¿no? El hecho de que hay una menor de edad, pues hay que declararla a la menor de edad para que también forme parte de la sucesión. Y ahí tenemos un gran problema. El Código Civil es taxativo. Si es menor de edad, sí o sí beneficio de inventario. Pero no lo hacían los jueces antes y ahora tampoco no lo están haciendo. Justo vino el otro día una señora que quedó, bueno, no quedó viuda porque ya estaba divorciada y los 2 niños eran menores y entonces el notario obviamente le rechazó el proceso, pero se ha ido por vía judicial y ahí en el memorial ha puesto que realizaba la declaratoria de herederos por sus hijos menores de edad y sin beneficio de inventario y el juez dio curso, ¿no? El juez dio curso. En ese caso, el bien va a quedar pues inmovilizado porque cuando se haga el cambio de nombre va a aparecer la menor de edad. Y para la venta del bien tienen que firmar todos. Y la menor de edad pues todavía no puede firmar, ¿no? Porque carece de la capacidad de obrar. Ahora, si es que hay una emergencia, tenemos que hacer un proceso ante el juez del menor para lograr convencer, ¿no es cierto?, de que no hay nada mejor que vender la casa en ese momento, incluso por el bienestar y la seguridad del menor. Pero si no logramos demostrar que esto va en beneficio de él, no vamos a tener la autorización por parte del juez, ¿no? Y además que es una venta, no es normal, ¿no? Ya tengo el comprador. No, señor, usted está buscando una autorización judicial y si se lleva a venta va a ser venta judicial. O sea, edictos, postores, martillero, avalúos, abogado, proceso. Así que es un gran problema. Pero podríamos decir, respondiendo a su pregunta, que al haber una menor de edad que ha sido declarada y al haber realizado el cambio de nombre de los bienes, pues es como una constitución de patrimonio familiar porque hay que esperar que ella adquiera pues la mayoría de edad, ¿no? Gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces, el que tiene vocación hereditaria pues hereda porque hereda. Bueno, está el tema de la formalidad de que él tiene que hacer una aceptación. Pero desde ya, aunque él sea incapaz, aunque él sea un ignorante o ignorare de la muerte, de la transmisión de esos bienes producto de la sucesión, pues va a heredar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestro país esta adquisición de bienes se la atribuye pues la ley de forma automática, por eso dice de forma ipso iure, ¿no? De ipso facto por imperio de la ley. Ahora, falta el tema de la confirmación, ¿no? Es como cuando alguien dice, te quiero regalar un auto, o te regalo un auto,
y no es que te lo pone ahí el auto y ya. Falta pues que tú aceptes, ¿no? Si tú dices, acepto, muchas gracias, no debió molestarse o qué sé yo, se perfecciona, ¿no? Pero mientras tanto, si tú no lo aceptas, pues no es una donación, ¿no? No por eso es un contrato bilateral, es un contrato unilateral. Pero bueno, aquí lo que tenemos es lo mismo. Fíjense, digamos que mi padre muere el año 2013 y yo recién el año 2020 estoy haciendo el proceso de aceptación de herencia. ¿Y qué pasa con los 7 años que han transcurrido, ¿no es cierto? Y esos bienes han estado ahí en el aire. Desde que yo hago la aceptación, tiene un efecto retroactivo porque se considera que esos bienes han sido míos siempre, desde que hago la aceptación, pero desde el día de la muerte de mi padre, ¿no? Por eso es que yo soy responsable civil, penalmente, fiscalmente, ¿no? De todos esos bienes que han quedado. Ahora, si yo hoy, el 2020, formulo una renuncia a la herencia, pues se considera que esos bienes jamás han sido míos, ¿no? Jamás han sido míos. Y un fenómeno similar ocurre cuando haces la división y partición, porque cuando hacemos la aceptación de herencia en conjunto, entramos automáticamente en lo que se conoce como la comunidad hereditaria, ¿no? Con este efecto retroactivo, que se murió el 2013 y hoy 2020 he sido dueño desde el 2013 con mis hermanos. Pero una vez que hacemos la división y partición a cada uno que le corresponde, es como cuando haces una renuncia. El bien que quedó para mi hermano, la casa que quedó para mi hermano, es solamente de él y de nadie más. Y siempre fue así desde el día que murió mi padre. El auto que yo me quedé siempre ha sido solo mío y de nadie más. Y yo soy responsable por eso civil, penal, tributariamente, fiscalmente, de ese bien desde el día en que mi padre murió, ¿no? Entonces tiene esas connotaciones para que nosotros no podamos evadir responsabilidades pues, por esos bienes, ¿no? Para no decir, pero si 8 años no he aceptado yo la herencia, ¿por qué voy a pagar impuestos, los impuestos anuales? Nada, señor, usted está aceptando y esto va con un efecto retroactivo, ¿no? Y si te están cobrando porque sos heredero, ¿qué les pasa? Yo nunca he aceptado la herencia, es más, voy a formular una renuncia a la herencia, pues jamás han sido bienes tuyos los que están ahí en el patrimonio, ¿no? Entonces la ley lo hace más que todo para dar cierta seguridad jurídica y que esos bienes no estén ahí a la deriva, causando, quién sabe, daños patrimoniales o responsabilidad extracontractual para con otras personas, ¿no? Muy bien. Ya sabemos que a los herederos pues se le va a atribuir pues todo ese conjunto, ¿no? De bienes, acciones, derechos, cargas, gravámenes, ¿no? Estamos hablando de que el patrimonio pues técnicamente es para ellos. Y esta diapositiva que está aquí es ni más ni menos que lo que les acabo de explicar de los efectos retroactivos que hay o de ningún efecto que puede tener por haber aceptado, pues, o renunciado, mejor dicho, a dicha sucesión. Quedan como bienes de nadie, ¿no? El res nullius. La muerte presunta. Bueno, aquí estamos hablando de que tiene que existir, pues, un proceso voluntario. No es necesario o no es requisito o no hay un principio de subsidiariedad, si ustedes quieren. No necesito yo lograr la declaración de ausencia judicialmente para luego recién tramitar la declaración de la muerte presunta. No, la muerte presunta la puedes declarar de forma directa. Ya han visto ustedes que los plazos varían, ¿no? Hay un plazo general que son 5 años. No sé, pues de repente un familiar se fue a España, estábamos en contacto, pero producto del tiempo ese contacto se hace menos frecuente y finalmente no sabemos de él. Tenemos que esperar 5 años. No porque nos ha dejado de llamar, sino que cuando llamas al número ya no es, o cuando algún otro residente boliviano amigo tuyo va a buscarlo, ya no vive ahí, o el trabajo ya no es. Entonces la persona ha dejado de frecuentar y de ser vista en los lugares pues cotidianos que siempre se la veía. Ahí hay que esperar 5 años, ¿no? Mientras tanto, siguen haciendo consultas por ahí. Bien, mientras tanto, resulta que pueden haber situaciones especiales donde, no sé, pues una aeronave se ha estrellado y no tienes un cuerpo. Tampoco la certeza, pero si sabes que estaba ahí en el avión, ¿no? Ahí está el boleto, la cámara donde él aborda, lo que tú quieras. Pero lamentablemente no hay un cuerpo. Ahí tendremos que esperar pues por lo menos 2 años,
¿no? Y en situaciones de guerra, ya saben ustedes, si hay tratado de paz una vez del cese de hostilidades, en 2 años también, y si no hay tratado de paz, pero si hay cese de hostilidades, pues en 3 años. Entonces, mediante un proceso voluntario, lo que vamos a hacer, pues, es promover la declaración de la muerte presunta. ¿Cuáles son los efectos de la transmisión? Ya hemos señalado que los efectos de la transmisión son instantáneos, ¿no? Se opera una transmisión, aunque el heredero ignore, ¿no es cierto?, de ser capaz, incapaz o ser una persona enajenada mental, no interesa. El heredero que sobrevive un solo instante, o sea, basta una milésima de segundo. Bueno, tal vez no podemos decir eso porque en el certificado de defunción no va a estar la milésima imprimida, pero lo que sí está imprimido, ¿no es cierto?, es la hora, el minuto y el segundo del momento de su fallecimiento. Entonces, bastará un segundo de diferencia, ¿no?, para que se dé el efecto sucesorio. Decíamos, bueno, digamos que yo soy una persona adulta, creo que es cierto. Digamos que yo soy una persona casada, bueno, creo que también es cierto. Y digamos que tengo una relación espontánea y amorosa con una jovencita de, no importa la edad, ya, pero por lo menos que sea mayor de 18 años, y queda embarazada, ¿no? Mi relación extramarital, por más que yo esté 1 año con ella, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 años, no va a poder heredar nada porque yo soy una persona casada, ¿no? Y prácticamente está de amante, ¿no? Ahora, si esa amante resulta que está embarazada y yo muero, obviamente pues van a concurrir mis herederos forzosos, descendientes, ascendientes, cónyuge y qué sé yo. La amante o la nueva pareja, si no me he divorciado, ¿no es cierto?, no va a poder heredar nada. Bueno, con las excepciones del artículo 1107 que ya las hemos analizado, ¿no? Entonces, habrá que ver pues si le van a tocar bienes a ella. Todo está en que ese niño que lleva en el vientre pues nazca con vida, ¿no? Y de repente pues muere en el alumbramiento, pues bastará que haya sobrevivido por un segundo, ¿no es cierto?, al parto el bebé, y ya automáticamente pues la madre va a poder heredar, no a mí, sino lo que ya heredó el bebé en ese milisegundo que dio respiro y signos de vida, ¿no? Por eso se habla de que basta con sobrevivir un solo instante para poder heredar. Doctor. Bueno, sí, adelante, señor L. En ese caso, por ejemplo, la amante que ya quedó embarazada y que realmente, supuestamente, el hijo que viene es hijo del que fallece, ¿cómo anuncia ella para un poco evitar la división y partición de esa comunidad hereditaria? No hay una forma de anunciar, lamentablemente, ¿no? Lo que podría hacer, no sé, pues pasar cartas notariadas a los herederos para que tengan cuidado de los bienes que van a administrar mientras ella demora haciendo los trámites, ¿no? No sabemos tampoco qué relación va a quedar, no se olviden que era la amante, o sea que nadie la quiere, todos la quieren matar, ¿no? Peor que ha tenido un hijo para el causante, el de Cuyus. Entonces, no hay un procedimiento contemplado en la norma para que ella diga, ah, momentito, estoy embarazada, cuidado los bienes, porque quién sabe, está embarazada recién de 2 meses, ¿no? Y está todavía el periodo de gestación que van a ser 9 meses. Y falta todavía pues que se dé el alumbramiento y ella haga la filiación por sindicación, ¿no? Y de repente los otros van a hacer procesos, no sabemos, ¿no? Pero no hay un procedimiento. No hay un procedimiento. Tal vez lo más conveniente sería entregar una carta notariada poniendo en conocimiento de ellos, ¿no? Ahora, al momento de que ellos estén haciendo la aceptación de herencia, pues son procesos voluntarios, ¿no? Son procesos voluntarios donde, como van de mutuo acuerdo y donde no hay parte contraria, difícilmente vas a lograr la imposición de una medida cautelar o precautoria, ¿no? Pero se podría intentar. Se podría intentar, ¿no? Que mediante la declaratoria de herederos, ¿por qué no? Entrar en el proceso como un tercero, como lo establece, ¿no es cierto?, el nuevo Código Procesal Civil. Y en ese caso, pues lo que se puede hacer, apersonarse al proceso y
y que el juez, ¿no es cierto?, de cierta forma, en aplicación del principio superior del niño o niña adolescente, pues vea un mecanismo de resguardo de ese patrimonio para evitar pues que hagan un mal uso. No sé hasta dónde se pueda llegar, porque cuando uno hace su aceptación de herencia, coloca, ¿no es cierto?, una clausulita que dice ahí, como herederos reconoceremos el derecho de terceras personas con mejor o igual derecho que el nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú sí o sí vas a reconocer si aparece algún otro heredero. Entonces, técnicamente, la mujercita tiene mucho tiempo para que nazca el niño, para que lo inscriba, para que luego haga su proceso de aceptación de herencia, para que luego vaya y hable con ellos, ya sea a la buena para que le den lo que le corresponde o haga un proceso ordinario de petición de herencia, ¿no? Ahora, ojo, no se olviden ustedes que de repente yo he recibido una herencia y he realizado, la he desfalcado, he derrochado ese dinero. Y me aparece un hermano y me dice, ah, dame mi mitad, son $50,000, y yo ya lo hice chinca y no tengo auto, no tengo casa, no tengo lote, pues lamentablemente el que nada tiene, pues nada debe, ¿no? Puede ocurrir eso también. Entonces no hay un mecanismo, podríamos hacerlo a título de una medida cautelar o precautoria, pero no sé qué tanta buena recepción pueda tener ante la autoridad jurisdiccional. Doctor Reyes, una consulta. La pregunta de examen que era la siguiente, que había la esposa y después de 5 años el de cuyos tenía otra pareja y tenían un hijo. En ese caso, la nueva pareja hereda todo el patrimonio que hayan adquirido en esos 5 años, ¿no es cierto? Bien, la respuesta a ese caso era el siguiente, ¿no? Desde ya heredan todos los hijos, del primer matrimonio y de la segunda unión ilegal e ilegítima. Doctor, pero la segunda unión conyugal, o bueno, de hecho, no se supone que porque había menores tenían que tener una masa patrimonial mayor y si era ya o sea, bienes que ya los habían adquirido en esos 5 años. No, lamentablemente, como le digo, señora Marisol, no hay ningún título de variación, o sea, está el tema de la indiscriminalidad, ¿no es cierto? No importa que sean menores de edad, no importa que sean mayores de edad, si son hijos, todos heredan por igual. ¿Quién iba a heredar ahí? La esposa, porque el señor no estaba divorciado, mientras que la cónyuge no podía heredar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba casado y no se aplica la separación de más de 1 año, porque aquí sí hubo causa legal y moral. Para no heredar a tu cónyuge tiene que ser una separación sin causa legal y moral. Pero yo les dije, se fue con la amante a vivir. Pero no se supone que ya era una pareja de hecho, doctor, si 5 años... No, o sea, porque no va a poder no va a poder jamás proceder vía judicial un proceso extraordinario de comprobación de unión conyugal libre de hecho, porque no cumple con los requisitos para contraer nupcias. ¿Y pero, quién era doctor, el que no cumplía? El sujeto que no tenía esa parte es abstracta, ¿no? Pero esa parte es abstracta. Si se supone que estaba viviendo los 5 años y después de los 2 años ya se da la unión libre de hecho, digamos, entonces sería una parte también que se podría, o sea, existe un vacío, ¿no? No, no hay ningún vacío. La norma establece que la comprobación de la unión conyugal libre de hecho se va a dar siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos como para contraer nupcias. Usted para casarse tiene que ser soltera, ¿no? De lo contrario, tiene que estar divorciada, pero no puede estar usted casada y pretender casarse otra vez. ¿Qué ha ocurrido? Es cierto, pero el segundo matrimonio es nulo. Por eso es que la nueva cónyuge, por más que haya estado 10 o 20 años, no puede heredar porque esa unión conyugal libre de hecho no se va a reconocer jurídicamente. ¿Por qué? Porque el cónyuge, el muerto, no tenía libertad de estado. ¿Quiénes heredan? La esposa. Doctor, y los pero podía heredar si los bienes estaban a nombre de ambos, ¿no? De la nueva cónyuge. Es que ahí ya estamos confundiendo la figura, señora Marisol. Ya hemos dicho, si usted y yo somos amigos
Ni siquiera somos amantes, somos amigos y compramos una casa para un negocio. Si yo muero, usted no me hereda. Usted se va a quedar con su mitad porque compramos juntos, ¿no? Ahora, si usted y yo somos pareja y hemos vivido 20 años y hemos comprado bienes donde en los documentos salimos los dos, claro, usted va a ser una copropietaria y la mitad va a ser de usted, ¿no? Es la otra mitad la que va a entrar a sucesión y la que va a agarrar de ahí, de la mitad, mi esposa, y la otra mitad, pues, esposa e hijos, ¿no? Bueno. Perfecto. Comprendido, doctor. Gracias. Ok. Lamentablemente, pues está así y como usted dice, parece injusto, pero es que hay que formalizar nuestra situación. Hay que formalizar nuestra situación. Si nos vamos a divorciar, pues hay que divorciarse. Si yo vivo con una persona sin estar casado 10 años y de ahí me voy a meter con otra a empezar un nuevo proyecto, tengo que formalizar la primera situación, es decir, como casarme y divorciarme, pero lo tengo que hacer. Comprobación y desvinculación al mismo tiempo lo puedo hacer. ¿Para qué? Para cerrar este capítulo y empezar uno nuevo, pero limpio, ¿no? Con las cosas claras y separadas y destruidas. Porque es más, si yo me pongo a vivir con una pareja que no estoy casado y la dejo y me meto con otra a vivir, estoy haciendo bigamia. Y es una de las ampliaciones que tiene el nuevo Código de las Familias referente a que la bigamia también se va a dar, no solamente cuando te casas 2 veces o más, sino cuando te unes 2 veces o más, sin haber cerrado pues la anterior formalmente. Perfecto. Gracias, doctor Reyes. No tiene por qué. Y eso de los 2 años, por favor, olviden lo de los 2 años para la unión conyugal libre de hecho, eso ha desaparecido desde 1972. Había un auto supremo que establecía que para que la unión sea reconocida, pues tienen que estar por lo menos 2 años, ¿no? Desde 1972 es una relación duradera, una relación perdurable, ¿no es cierto?, en el tiempo, pero ojo, yo manejo otro criterio y lo decía en el curso de ayer, sí, lo dije. A ver, para que mi esposa me herede, ¿qué tiempo tengo que estar casado con ella? ¿Ah? Segundo. Desde que firmo el papel, ¿no? Desde que firmo el papel. Ahí está, ni siquiera un día. Firmo el papel y ya estoy casado. Tiene que ser lo mismo para la unión conyugal libre de hecho. Para la unión conyugal libre de hecho no se puede, no se debe poner un tiempo. ¿Por qué? Ahí está, es que Neidy está a mi derecha por si acaso. Ahí está mi novia Neidy, ¿no es cierto? Enamoro con ella 3 años y entonces le digo, mi amor, ya de una vez viviremos juntos, quiero tener hijos, hablaremos con tus papás. Bueno, los papás no van a estar felices porque todo padre quiere pues, que su hija salga de blanco, pero la vida ya es distinta hoy en día, ¿no? Entonces voy y me la recojo a Neidy el día sábado, que tengo más tiempo. El sábado voy, la traigo a mi casita, nuestro nidito de amor. Ya estamos conviviendo el domingo, el día lunes salgo a trabajar, me atropella un auto y muero. Ella tiene que poder heredarme. ¿Por qué? Porque ya era mi pareja, pues es lo mismo que el matrimonio, ¿no? Ustedes dirán, es que ha sido una locura, de ahí se han separado. Igual uno se casa de loco, pero igual ya está casado, ¿no? Y si no te parece, pues tienes que hacer tu proceso de divorcio. Entonces, si yo me pongo a vivir con ella y no me parece, bueno, me tendré que separar, ¿no? Pero... A ver, esa, Dharma. ¡Dharma! Deje de ver novelas. Bien. Entonces, el criterio es que debería ser igual desde el primer momento en que empiezan a vivir juntos, porque yo me la estoy llevando a Neidy con un proyecto, ¿no? De que ella sea mi mujer, de tener hijos más adelante, trabajar juntos. Entonces, lo de los 2 años, olvídenlo, por favor, ya ha desaparecido hace bastante tiempo atrás. No sé si pensaría mucho en Neidy, estaría preocupado. Mi presupuesto para que ella se divierta con su amiga, no sé, pues si me va a dar. Ya, a ver. Vamos a llamar. Necesidad de eso, Lice, me divierto. Ya la voy a ver ahí, yo abrazándola a Neidy, la otra ahí volcando la botella, ¿no? No, por favor, no. Lo primero que va a hacer es dejar de ver a esa su amiguita. Ya, voy a llamar lista y voy a contestar por los que ya sé que están presentes, ¿ya? Leonela está, Alison Cardoso. Presente. A ver, otra vez diga presente. ¿Por qué no la veo pues con su cámara, Alison? Ok,
Presente, presente, presente. Estoy en la calle. Graciosa. Voy a ver su comportamiento, voy a descargar la lista y vamos a ver si ese presente se mantiene. Dalma Cuadros está, Roberto Andrés está, Romina está, María Neidy está, Fernanda está, Marvin está, Yesenia está, Adriana está, Mónica está, Alana está, Marisol está, Jorge Andrés. Jorge Andrés. Ahí está. Pensé que iba a pasar lo mismo con Alison Cardoso, pero ella dice presente. Y por último, el señor Ellen Sosa. Muy bien, queridos estudiantes, quedamos ahí. Que tengan un resto de jornada agradable, cuídense mucho y pórtense bien. Lice, ¿le puedo hacer una preguntita tras que todos se salgan? Claro. Sí, no hay problema. Los que quieran salir, salgan, y los que quieran escuchar el chisme, pues quédense. No, salgan de todo. Sálganse de todo. Pregunte. ¿Qué dice, señor Ellen? Mirando su cuadro de asistencia, no sé si se recordará, yo asistí a sus clases no la primera semana, me matriculé el 10 o el 9 de agosto, pero las dos primeras, de 11 y 14, estuve presente como oyente porque no estaba, o sea, usted me anotaba abajito. No sé si esa es su lista oficial. Sí, tiene razón, y el mismo fenómeno pasó con Jorge. Ya está anotado, no se preocupe, señor Ellen, y por favor no vaya a contar a nadie que la primera semana de faltas no vale, porque si no estos chicos van a faltar más. Es un secreto entre usted y yo. Gracias. Listo, que le vaya muy bien. Sí, pregunta. ¿Quién tiene pregunta? Yo, ¿por qué todos se quedan? Ay, por Dios, ya votaremos entonces. Nos vamos a votar. Pregunte, pues, si debe ser un caso con la materia, no. Sí, Lisen, quería preguntarle, si no grabo un anticrético en derechos reales, o sea, con hipoteca, ¿puedo hacer a cambio de eso una, ¿cómo se llama? Espera. Una letra de cambio, un préstamo de dinero. ¿Será que no se escucha? Una letra de cambio. Ya. ¿Qué es lo que pasa, queridísima Adrianita? Que una letra de cambio sí acredita la existencia de la deuda, pero usted pierde el privilegio, ¿no? Usted pierde el privilegio porque la letra de cambio es una garantía general. Todos los bienes habidos y por haber, presentes y futuros del deudor. A la vez todo y a la vez nada. Mientras que un anticrético es como una garantía hipotecaria, porque usted lo va a inscribir y lo va a registrar, y si ocurre algo, ahí está la casa. Nadie se la va a llevar porque está inscrita. ¿Por qué? Porque el anticrético ha sido registrado. Ahora, yo sé que a veces los dueños de casa ponen ciertas condiciones. No lo puedo inscribir. No lo tomo. Eso ya me asusta. Yo prefiero no tomarlo. O si usted lo inscribe, usted paga todo. Dígale ya y luego no pague. A ver qué va a hacer, porque la ley dice 50 y 50. Por más que exista una cláusula que diga, por mutuo acuerdo de partes está establecido que en caso de inscripción, registro, el pago de impuesto y cancelación será por parte del anticrecista. Nada. La ley dice 50 y 50, esa cláusula es nula. ¿Ya? Y otro. Yo soy abogado, tengo especialidades, no tenía mucho dinero, agarré un anticrético, que es todo lo que pude juntar cuando llegué acá, $30,000, y pregúnteme si inscribí en derechos reales. No lo hice porque no me alcanzaba para hacer la inscripción, y después no me alcanzó, era todo el dinero que tenía cuando llegué acá. No, estamos hablando del 2011, por ahí. Entonces, a veces las personas corremos riesgos, ¿no? Pero la dueña de casa tenía una casa ahí, tenía otra en Cochabamba, traía camiones a Bolivia, entonces dije, no creo, Dios mediante, esperemos que no pase nada, voy a tener que confiar y tomar el riesgo, ¿no? Entonces, no es muy recomendable, pero la decisión por último es suya. La letra de cambio no le sirve porque no es que usted lleva al banco, cámbiamela por dinero. No, señor, no sirve. Solamente la letra de cambio sirve para que diga ahí que a usted le deben $30,000, nada más.
Pero si la persona no tiene bienes, no tiene plata, no tiene auto a su nombre, pues hay un gran riesgo, ¿no? Lo más aconsejable, aunque cuesta un poquito más, es pues inscribir para descansar un poco más, ¿no? Tranquilo. Es que no sé si ha visto, dicen que ahora hay el impuesto, o sea, que se paga 4 veces, el 610, el formulario 610, y es sobre el 10% del valor del anticrético. Y luego tenés que pagar otro impuesto al salir, a la inscripción, y otro impuesto al entrar y al salir. Y aparte de eso se paga trimestral. Echa la ley, echa la trampa, Adrianita. Tiene que asesorarse usted bien con alguna persona que maneje impuestos, porque le comento que si usted saca su NIT y la señora saca su NIT, prácticamente no se paga nada, ¿no? Porque va a poder presentar formularios y va a poder descargar, creo que es con 8 o con 6 salarios mínimos nacionales, y le va a salir 0 para sus descargos. ¿Por qué es fuertecito cuando uno lo hace normalmente? Porque en realidad estás pagando una multa, ¿no? Por eso es que te sale fuerte. Pero si saca usted el NIT y la persona, el propietario saca su NIT y van presentando los formularios, van a pagar casi nada. ¿Cuánto es su anticrético? ¿30? ¿35? Menos. No, ahorita ya me vino otro 25, pero es más pequeño. O sea, por eso, y no lo había inscrito el anterior donde estaba, porque mi mamá tenía mucha confianza con el dueño de casa. Y en este ya es un edificio, entonces es un condominio y todavía se están vendiendo los departamentos y van a haber cuatro anticréticos y, o sea, el señor tiene harta plata, pero igual no nos dice nada que si no lo va a hipotecar o no, digamos. Claro. De todas formas, son ustedes los que tienen que valorar, ¿no? Si el tipo tiene su empresa y le va bien, se está vendiendo, tal vez confiar, ¿no? Pero uno nunca sabe. Lo más recomendable, lo más saludable es inscribir, pero por supuesto cada uno ya tiene que ver su suerte y su destino, ¿no? La recomendación es inscribirlo, ¿no? Pero usted vea si lo deja así o no, ya es cosa suya. Ya le hice, muchas gracias, solo era eso. Ok, listo chicos, un abrazo para todos, cuídense, adiós.